Bienvenido de nuevo al podcast sobre salud para adultos mayores, donde combinamos la sabiduría antigua del Este con la ciencia moderna del Oeste para ayudarte a prosperar después de los 60. El episodio de hoy podría salvarte la vida, porque cada año cientos de miles de adultos mayores experimentan accidentes cerebrovasculares, muchos sin advertencia, muchos sin ver venir nada. Pero, ¿y si los primeros signos estuvieran escondidos a simple vista? ¿Y si ciertos hábitos cotidianos matutinos, y cosas que has hecho durante años, estuvieran silenciosamente triplicando tu riesgo de sufrir un ACV? Hoy me acompaña nuevamente alguien que lleva décadas alertando sobre esto. Tiene más de 100 años, aún está lúcido, aún practica y está aquí para compartir lo que cada adulto mayor debe saber antes de que sea demasiado tarde. Dr. Hinjara, bienvenido de nuevo. Gracias, John. Es siempre un honor. Y sí, este es uno de los mensajes más urgentes que doy a mis pacientes mayores de 60. Los accidentes cerebrovasculares no surgen de la nada, los signos están ahí, las causas también, y con la conciencia adecuada se pueden prevenir, pero el reloj empieza a correr muy temprano, a menudo en las primeras horas de la mañana. Eso realmente me hace reflexionar, porque cuando pensamos en ACV, imaginamos algo dramático, un colapso, una frase arrastrada, una cara congelada. Pero lo que tú dices es que las advertencias reales a menudo llegan en silencio y aparecen cuando menos lo esperamos, al cepillarnos los dientes, atarnos los zapatos, servir esa primera taza de café. Así que vayamos directo al grano. Exactamente. Por eso esta conversación importa, porque no se trata solo de emergencias, sino de las pequeñas pistas que llegan primero, las pequeñas señales que tu cuerpo envía antes de que ocurra un ACV. En este episodio hablaremos de esos primeros signos, los que la mayoría pasa por alto. También revisaremos los peores hábitos matutinos que veo entre los adultos mayores que silenciosamente aumentan el riesgo de ACV, algunos de los cuales podrían sorprenderte. Y te adelanto que los dos últimos son los más peligrosos y los más ignorados. Así que, si tienes más de 60 o amas a alguien que lo está, te insto a que nos acompañes hasta el final, porque esto no solo se trata de prevenir, sino de proteger. Cada cambio que discutamos hoy podría marcar la diferencia entre una mañana normal y un evento que cambie la vida para siempre. Entonces, Dr. Hinjara, ¿cuál es la primera señal que le dices a tus pacientes que deben vigilar? No es dolor, no es mareo, es algo mucho más sutil y mucho más peligroso, porque por eso, la primera señal real de un ACV en muchas personas mayores es un cambio repentino en la coordinación. Estiras la mano para agarrar tu cepillo y no llega donde debe, o intentas tomar un té y se te escapa un poco. Intentas abotonarte una camisa y tus dedos simplemente no responden. No están paralizados ni entumecidos, sino que se sienten mal. Estas no son síntomas dramáticos, por eso se ignoran, pero son neurológicos. Tu cerebro es responsable de cada movimiento suave, así que cuando algo se siente torpe, lento o descoordinado, eso no es envejecimiento, es una posible interrupción del flujo sanguíneo. ¿Alguna vez has visto esto en alguno de tus pacientes? Una vez tuve un paciente, 74 años, contador jubilado, muy inteligente. Vino no porque estuviera enfermo, sino porque dijo: he estado dejando caer mis llaves más a menudo, mi esposa ha notado que ando torpe con los botones. Pensé que tal vez era artritis, pero hice más preguntas. También había tenido un momento unos días antes en que intentó hacer una lista de compras y olvidó cómo escribir leche. Simplemente no recordaba, sin dolor de cabeza ni dificultad para hablar. Pero algo no estaba bien. Hicimos una radiografía y descubrimos que había tenido un pequeño TIA esa misma semana. Las siguientes 48 horas fueron críticas. Ajustamos su medicación, mejoramos su dieta, controlamos su presión y su hidratación. Nunca sufrió un ACV completo porque detectamos la advertencia a tiempo. Y esa es la clave, ¿verdad? Detectarlo antes de que sea irreversible. Exactamente.
Un estudio publicado en The Lancet Neurology siguió a pacientes después de TIA y encontró que las primeras 48 horas son la ventana de mayor riesgo. Si el paciente recibe tratamiento en ese tiempo, el riesgo de un ACV mayor disminuye en más del 80%. Así de rápido hay que actuar y así de mucho puede cambiar el resultado. Eso es increíblemente impactante y empoderador, porque significa que la conciencia, simplemente notar que algo no está bien, puede salvar literalmente tu cerebro. Sí, pero solo si sabes qué buscar y cuándo. Hablemos de eso, ¿cuándo? Porque has mencionado antes que el momento más peligroso para un ACV no es en medio de un día estresante, sino a primera hora de la mañana. ¿Por qué? ¿Porque tu cerebro se despierta antes que tú? Para la mayoría de las personas mayores de 60, esa primera hora después de abrir los ojos es cuando el cuerpo está más vulnerable. Aquí está el porqué. Durante la noche, el cuerpo se deshidrata, no has bebido agua en 6 a 8 horas, ni tu sangre se espesa ligeramente, tu cortisol, la hormona del estrés, se dispara abruptamente al amanecer y para muchos adultos mayores, la presión arterial también aumenta. Esto crea una tormenta perfecta, sangre espesa, vasos estrechos y un aumento en la presión arterial a través de las arterias envejecidas. Además, la forma en que la mayoría empieza su día, rápido, distraído, con hábitos equivocados, crea un ambiente donde el riesgo de ACV triplica silenciosamente. Vamos a revisar esos hábitos, porque sé que algunos te resultarán familiares y ese es el punto, ¿verdad? Sí, estos son comunes, culturales, incluso convenientes, pero después de los 60, la conveniencia puede ser costosa, y el primero de todos es el más ignorado, la deshidratación. La mayoría de los adultos mayores se despiertan y van directo al café. Quizás se cepillan los dientes, revisan su teléfono, sirven una taza y empiezan el día. Pero no toman agua, y eso es un error. Y uno de los más grandes, porque después de 8 horas de sueño, tu sangre es como una esponja sin agua. Eso aumenta la viscosidad, la espesura de la sangre, y la sangre espesa se mueve más lentamente, forma coágulos con mayor facilidad y pone en estrés al corazón y al cerebro. Un estudio de la European Journal of Neurology encontró que la baja hidratación matutina contribuyó en un 48% de los primeros ACV isquémicos, casi la mitad, no por genética ni dieta, sino por deshidratación. ¿De cuál sería tu consejo? ¿Qué debe hacer alguien en ese momento, justo al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa? Agua, a temperatura ambiente o tibia, no helada. Un vaso lleno antes del café, antes de las pastillas, antes de las noticias. Estás rehidratando tu cerebro, no solo tu boca. Eso me golpea más de lo que esperaba porque pienso en cuántas mañanas empecé con café y nada más. Sin agua, sin pausas, solo directo a la cafeína y el cortisol. Y sé que no estoy solo en eso. No, tú no lo estás. Es lo que hacen la mayoría de las personas. Pero tu cerebro no busca estimulación primero, busca circulación. Y eso no empieza con café, empieza con hidratación. Tiene mucho sentido y lo que aprecio de tu enfoque es que no se trata de miedo, sino de función. Nos estás mostrando cómo ayudar al cerebro a hacer lo que ya está intentando hacer. Exactamente, el cuerpo quiere sanar, el cerebro quiere fluir. Solo tenemos que dejar de interrumpirlo. Bien, sigamos adelante. ¿Cuál es el segundo hábito matutino que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60? El segundo hábito es algo que casi nadie habla, pero que veo todo el tiempo en mis pacientes mayores. Estar sentado demasiado tiempo en la cama antes de moverse, permanecer sentado, desplazando en el teléfono o simplemente quieto durante 20, 30 minutos sin circulación. Después de los 60, los vasos sanguíneos son menos elásticos. Si pasas de horas acostado a solo estar sentado sin moverte, especialmente sin movimiento, la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo, lo que ralentiza el retorno al corazón, reduce la perfusión cerebral y para alguien con riesgo de placa o coágulos puede ser el desencadenante inesperado. Pensamos que estar en la cama es descansar,
Pero lo que estás diciendo es que es un cuello de botella vascular. Exactamente. El corazón tiene que trabajar más para recircular la sangre que se ha acumulado, y si la presión arterial se eleva o si se forma un coágulo en una pierna, esos primeros movimientos pueden enviarlo hacia arriba. He visto accidentes cerebrovasculares ocurrir en el baño porque las personas pasaron de acostarse a esforzarse sin una transición adecuada. Entonces, ¿cuál es la alternativa más segura? Despertarse lentamente, pero moverse temprano. Hacer giros de tobillos mientras aún estás acostado, flexionar los dedos de los pies, luego, cuando te sientes, o hacer círculos con los hombros, giros de cuello, levantarse suavemente. Esto pone la sangre en movimiento hacia arriba de forma segura y gradual. Incluso 2 minutos de movimiento suave pueden preparar el cuerpo para una mañana mucho más segura. Es un cambio tan simple y, otra vez, no es aterrador, sino más inteligente. Eso es en lo que realmente consiste la longevidad. Pequeños momentos, gran impacto. Hablemos del hábito número 3, porque sé que este próximo afecta a casi todos, especialmente a los jubilados. Sí, el tercer hábito que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60 es saltarse el desayuno. Y no me refiero a uno grande, me refiero a cualquier desayuno. Demasiados adultos mayores se despiertan, toman café, medicinas y no comen nada. Dicen que no tienen hambre o que están intentando hacer ayuno intermitente, pero después de los 60 eso puede ser arriesgado, especialmente para el cerebro. ¿Por qué? Pensaba que el ayuno era saludable. El ayuno tiene beneficios en cuerpos jóvenes con azúcar estable y ritmo hormonal fuerte, pero después de los 60, el cuerpo se vuelve más vulnerable a la hipoglucemia, a niveles bajos de azúcar en sangre, y cuando eso sucede, el cerebro sufre primero. El cerebro funciona con glucosa, no almacena mucho, así que si ya estás deshidratado y no comes, estás creando la tormenta perfecta para mareos, niebla mental o algo peor, un evento vascular, especialmente si tomas medicación para la presión o la diabetes. Es un punto crítico, porque conozco a muchos mayores, yo incluido, que toman pastillas en la mañana y no comen por horas. Esa es una de las combinaciones más peligrosas. Muchos casos de accidente cerebrovascular que he visto en pacientes mayores de 65 involucraron saltarse comidas, medicación y estrés. En su lugar, recomiendo un desayuno pequeño, rico en proteínas. No tiene que ser grande, medio huevo cocido, y una cucharada de yogurt, unas cuantas nueces remojadas, solo lo suficiente para estabilizar el azúcar en sangre y decirle a tu cerebro que cuentas con su apoyo. Es un cambio que todos podemos hacer y es factible, incluso si no tienes mucho apetito. Exactamente. No se trata de apetito, sino de circulación, estabilidad y ritmo. Eso realmente me llega, porque durante años pensé que saltarse el desayuno era una forma de disciplina. Incluso me sentía orgulloso, como si estuviera haciendo algo saludable. Pero ahora veo que no es disciplina, sino negar al cerebro exactamente lo que necesita en el momento en que más lo necesita. No estás solo, John. Muchos mayores, especialmente hombres, ven el desayuno como opcional, pero después de los 60, nada es opcional cuando se trata de circulación, y eso nos lleva al hábito número 4, lanzarse al estrés. Puedo ver en tu cara que te preguntas qué significa eso. Dímelo. Lo significa revisar las noticias antes de que tus pies toquen el suelo, leer correos electrónicos en la mesa del desayuno, discutir con tu pareja sobre la agenda del día antes de haber tomado agua. Esto es un problema porque, después del sueño, el cerebro está en un estado frágil, aún no ha cambiado totalmente a modo cognitivo. Tu cortisol ya está en su punto máximo, tu presión arterial sube de forma natural. Si añades tensión mental en ese momento, amplificas el estrés fisiológico. Un estudio de 2015, publicado en la revista Stroke, siguió a más de 93,000 personas durante más de una década y encontró que quienes experimentaban alto estrés psicológico temprano en el día tenían mucho más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso controlando otros factores de riesgo como edad, tabaquismo y presión arterial. Y lo que es peor,
el riesgo era mayor en mayores de 60 y máximo en las primeras 3 horas tras despertar. Así que, sé cuando te despiertas y tomas tu teléfono o te lanzas al día sin crear un espacio, estás acumulando presión sobre presión en un cuerpo ya al límite. En su lugar, crea un margen. 10 minutos tranquilos, estiramientos, una caminata, incluso solo sentarse con tu té y estar quieto. Dale al cerebro la oportunidad de estabilizarse antes de llenarlo de tareas. Esto no es un lujo, es higiene neurológica. Ese estudio que mencionaste me impactó mucho porque solía pensar que el estrés era solo emocional, de algo que sentías, quizás desahogabas y seguías adelante. Pero escuchar que prepara físicamente al cuerpo para un accidente cerebrovascular, especialmente a primera hora de la mañana, cambia mi forma de pensar sobre cada notificación, cada titular, cada conversación apresurada. Y ahora hemos llegado a lo que todos hemos estado esperando por ti, dijo al comienzo de este episodio, que el último hábito podría ser el más peligroso de todos y el más ignorado. Así que hablemos de ello. ¿Cuál es el quinto hábito matutino que silenciosamente incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y aún pasa desapercibido para tantos adultos mayores? Es una sola palabra, pero es la base de todos los demás: quietud, y no la clase pacífica. Me refiero a la inactividad física. Despertarse y luego pasar la siguiente hora o dos sentado en la cama, en la mesa, en el sillón, sin movimiento real, sin circulación, solo quietud. Eso es algo de lo que creo que todos somos culpables. Especialmente después de la jubilación. Te despiertas, sirves una taza de café, tal vez lees el periódico. Se siente normal, incluso saludable, como si estuvieras entrando suavemente en el día. Pero estás diciendo que esa quietud podría ser en realidad peligrosa. Sí. Especialmente después de los 60, porque tu sangre ya es más propensa a formar coágulos, tus venas no empujan la sangre hacia arriba tan fácilmente y, sin movimiento, el sistema vascular se ralentiza. Las piernas se convierten en zonas de acumulación y ahí es donde comienzan la mayoría de los coágulos. Hemos visto esto durante años en entornos hospitalarios. Los pacientes postoperatorios que permanecen sedentarios tienen un riesgo mucho mayor de trombosis venosa profunda. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que ese mismo riesgo se aplica a los adultos mayores en su día a día. Puede que no estés en una cama de hospital, pero si estás sentado por largos periodos justo después de despertarte, tu cuerpo no puede distinguir la diferencia. Eso es alarmante porque asociamos el peligro con hacer demasiado, pero esto es lo opuesto, es el peligro de no hacer nada. Exactamente. Un estudio publicado en Circulation siguió a más de 8,000 adultos mayores de 60 años. Aquellos que pasaban más de 9 horas al día en sedentarismo tenían el doble de riesgo de accidente cerebrovascular e incluso si hacían ejercicio más tarde en el día. ¿Por qué? Porque no se trata solo de cuánto te mueves, sino de cuándo te mueves. La primera hora después de despertar, esa es la ventana. Esa es la ventana. Si te mueves temprano, activas la circulación, le dices a tu cuerpo que el día ha comenzado. Pero si permaneces quieto, el cuerpo asume que todavía está descansando y esa estancación, incluso si parece inofensiva, se convierte en uno de los predictores más fuertes de un accidente cerebrovascular en la vida adulta. ¿Cuál es la solución? Nada extremo, ni caminadoras, ni sudoración, solo de 5 a 10 minutos de movilidad ligera. Marchar en el lugar, hacer rotaciones de hombros, estirar los brazos por encima de la cabeza, caminar hasta el buzón, decirle a tu sangre que es hora de fluir. Porque cuando la sangre fluye, el cerebro prospera, y cuando el cerebro prospera, todo el cuerpo sigue. Eso cierra el círculo completo, porque comenzamos este episodio hablando de accidentes cerebrovasculares, algo que la mayoría de la gente piensa como algo repentino, pero lo que nos ha mostrado el Dr. Jinjara son las señales de advertencia y los factores de riesgo que se desarrollan silenciosamente y comienzan en las partes más pequeñas y ordinarias de nuestro día. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué omitimos? ¿Cómo empezamos nuestras mañanas?
Exactamente. La salud después de los 60 no se trata de cambios dramáticos, sino de conciencia constante. El cerebro no te pide que seas perfecto, solo que pongas atención, y eso es lo que espero que todos los que escuchen hoy se lleven. No necesitas un suplemento nuevo, no necesitas un aparato nuevo, solo dejar de ignorar lo que tu cuerpo ha estado tratando de decirte todo el tiempo. La palabra final del Dr. Hanohara es para ti. Si pudieras dejar a nuestros oyentes con una última frase, ¿cuál sería? Y suscríbete y nos vemos en la próxima.